Bienvenido, bienvenida a esta serie de estudios bíblicos Conociendo el Tiempo. De mi hogar a tu hogar, del corazón de Dios a tu corazón. En esta ocasión vamos a analizar un tema muy importante para cada uno de nosotros: las señales que anuncian el pronto regreso de Cristo Jesús a esta tierra. La historia cuenta que el 7 de diciembre de 1941, dos soldados norteamericanos destacados en la isla de Oahu, en Hawái, se dirigieron a su puesto de trabajo. Muy temprano en la mañana fueron con gran diligencia a su unidad de radar móvil. Su objetivo: monitorear el espacio aéreo con la finalidad de detectar cualquier anormalidad que pudiese presentarse. A eso de las 7:02 de la mañana, ellos detectaron en su pantalla que un escuadrón de unos 50 aviones se dirigía hacia la isla. Ellos inmediatamente avisaron a sus superiores de lo que acontecía en su pantalla de radar. Sin embargo, ellos les dijeron que no había absolutamente nada de qué preocuparse. Sin embargo, en menos de una hora ya estaban cayendo bombas sobre la isla de Pearl Harbor. En esa mañana, 2.400 soldados norteamericanos perdieron la vida. De esos, 1.117 fallecieron con el hundimiento del buque Arizona que estaba allí en el puerto de Pearl Harbor. Los superiores no tomaron medidas, no adoptaron ninguna acción frente a las señales, las pasaron por alto y ocurrió la tragedia. Se hubieran podido salvar muchas vidas si se hubieran tomado acciones en esos 51 minutos previos al ataque. Sabes, la palabra de Dios está llena de señales que indican que el pronto regreso de Cristo Jesús está muy cercano. En esta ocasión vamos a analizar algunas de esas señales con la finalidad de que usted y yo conozcamos el tiempo en que estamos viviendo. ¿Y saben por qué? Porque es importante que usted y yo, que su familia, que mi familia, que nuestros amigos estemos preparados y estemos conscientes de esta gran realidad, que el acontecimiento de los siglos está por ocurrir en nuestra generación, que la gran noticia que se ha hablado por mucho tiempo del pronto regreso de Jesús va a ocurrir en un periodo de tiempo muy cercano a nosotros, porque las señales descritas en la palabra de Dios así lo anuncian. Este acontecimiento, ¿sabes?, se predice a lo largo de toda la Biblia. San Pedro, San Lucas, San Juan, San Mateo predijeron estos acontecimientos, pero también el apóstol Pablo habló del pronto regreso de Jesús, y el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis también habla del pronto regreso de Jesús. Si usted cree en la palabra de Dios, que como vimos ayer es la voluntad de Dios revelada a los seres humanos, es el mensaje de Dios para cada uno de nosotros, debe también estudiar, creer, informarse de que este acontecimiento está muy cerca. Podría decirle que está a las puertas. La palabra de Dios nos indica que cuando este acontecimiento estuviese cerca, nosotros debiésemos estar velando y orando. Lucas 21:36 dice de la siguiente manera: velad pues en todo tiempo, orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Y ya están ocurriendo muchos de esos acontecimientos a nuestro alrededor, en nuestra sociedad, incluso a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional. Cuando Jesús habló de estos acontecimientos, se refirió a ellos, o a un grupo de ellos, diciendo que ocurrirían en distintos lugares. Es decir, todos no deben ocurrir aquí, van a ocurrir algunos en distintos lugares, de tal manera que seamos advertidos de que esos acontecimientos nos indican que en efecto el pronto regreso de Cristo Jesús está a las puertas. En los libros de Mateo, Lucas y Marcos hay 3 relatos donde Jesús les enseña a sus discípulos las cosas de las cuales deben estar atentos antes de su regreso. Él dice: así también vosotros, cuando veáis que sucedan estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo, dijo Jesús, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lucas 21, 31 y 32. Jesús mencionó una serie de señales también que debían cumplirse antes de su pronto regreso. Yo deseo en esta ocasión y en esta serie de estudios bíblicos Conociendo el Tiempo, compartirle a usted que mira este video, que mira esta transmisión, no solamente lo que dice la Biblia, sino ver cómo en el devenir histórico y en un devenir histórico muy cercano, incluso con datos y acontecimientos de este año, que nos indican precisamente que
la segunda venida de Jesús está a las puertas. El mundo, seguramente usted lo ha podido notar, que hoy se ve extremadamente convulsionado. Y no solamente por la pandemia y el coronavirus, hay situaciones causadas por la naturaleza, pero también por las decisiones humanas que están afectando no solamente la salud y la tranquilidad de los seres humanos, sino también que ponen en riesgo el propio futuro de la humanidad. Y eso lo vamos a ver en esta ocasión. Sí, apreciado amigo, este acontecimiento llamado pandemia por COVID-19, yo lo considero como un llamado de atención para que hagamos una reflexión también de nuestra vida y también del propósito de Dios para la vida del ser humano. Esta situación inédita, histórica, también podríamos decir por supuesto que muy trágica, porque se ha cobrado la vida de miles y miles de personas, pero que también ha puesto al borde, digamos, de la locura por situaciones muy estresantes, por falta de empleo, por falta de medicamentos, por falta de seguridad a la sociedad humana. Si a eso le sumamos una serie de acontecimientos que están ocurriendo hoy en día, no podemos más que decir que la venida de Jesús está cerca, porque los acontecimientos predichos en la palabra de Dios se están cumpliendo ante nuestros ojos. Lucas 21:28 nos registra que Jesús dijo de manera muy sabia para cada uno de nosotros: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención, es decir, vuestra salvación, está cerca. Bien, ahora yo quiero compartir con ustedes algunos de esos acontecimientos que se están cumpliendo. Quiero invitarles a abrir su Biblia, quiero que busquen su Biblia, la maravillosa palabra de Dios, en el libro de Mateo. Y allí vamos a ir al capítulo 24. Allí los discípulos estaban reunidos con Jesús. Ellos hacen una pregunta fundamental y le dicen a Jesús: dinos, Señor, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Es decir, ¿qué cosas ocurrirán que nos indicarán que tu regreso está cerca, que tu regreso está a las puertas, que tu regreso es inminente? Entonces Jesús le da una respuesta y les leo textualmente. Respondió Jesús y les dijo: mirad que nadie os engañe, les dijo Jesús, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y él continuó diciendo: y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, es decir, no tengáis miedo, no tengáis angustia, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Quiero destacar dos cosas de estos 4 versículos que hemos leído. Lo primero es que Jesús nos dice: estén atentos a estos acontecimientos para que nadie os engañe. Es decir, Jesús nos dice: estudia la Biblia, revisa la Biblia, mira lo que dice, mira lo que dije cuando estuve en la tierra, que anunciaría mi segundo regreso a esta tierra, para que nadie te engañe. Y precisamente nosotros basamos estas exposiciones que estamos teniendo en la palabra de Dios, precisamente para que hagamos cumplimiento de lo que nos recomienda Jesús. Miremos estas cosas, miremos lo que dice la palabra de Dios, para que nadie nos engañe. Y luego Él nos dice, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Es decir, van a ocurrir estas cosas que están sucediendo, pero aún no es el fin, es decir, van a ocurrir otras más. Pero precisamente nos dice Jesús, en respuesta a la pregunta de sus discípulos, que estos acontecimientos iban a ocurrir como antesala a su pronto regreso. Eso nos lleva a la conclusión, antes de empezar a ver esos acontecimientos, que en efecto la segunda venida de Jesús está cerca. Quiero decirle que hay que estar atento a las noticias precisamente para ver si en efecto lo que Jesús dijo en su santa palabra se está cumpliendo hoy en día. Y por eso yo le digo, esté atento a lo que ocurre en el mundo de las naciones, de lo que ocurre en cuanto a las guerras y los rumores de guerras. Hoy en día vemos que hay guerras entre naciones, hay guerras étnicas, hay guerras que probablemente surgen sin necesidad, pero se están dando esas guerras. Muchos piensan que pronto va a venir un nuevo orden mundial. Yo también pienso que pronto va a venir un nuevo orden mundial, pero no creo que ese nuevo orden mundial va a traer la paz que todo el mundo anhela y que todo el mundo espera. De hecho, la Biblia nos dice que el mundo va de mal en peor, y eso se debe no a que Dios
está causando mal y tristeza al ser humano, sino que precisamente la propia decadencia del ser humano, ya lo vamos a ver, porque esa es una de las señales dadas en relación con la segunda venida de Cristo, es lo que está causando precisamente ese deterioro del mundo, de las relaciones, de la paz y de la tranquilidad del ser humano. Y ahora yo me pregunto, ¿por qué será que en nuestra sociedad actual, a pesar de que hay grandes instrumentos, grandes pensadores, grandes mecanismos de política, por qué escasean las soluciones pacíficas basadas en la cordialidad, en la buena vecindad entre las naciones, entre los pueblos? Bueno, mira, un escritor norteamericano, hablando al respecto, él se llama Norman Lear, dijo, un famoso productor de televisión, él escribió lo siguiente: en ninguna época de mi vida había estado nuestra cultura tan desprovista de valores espirituales. La raíz de nuestros problemas está más allá del alcance de la política. Y tiene toda la razón. Los problemas del mundo no se van a resolver con decisiones y estrategias políticas. Se van a resolver con la segunda venida de Cristo, porque el hombre por sí solo ha dado muestras de que no va a encontrar esa solución. Porque como dice Pablo en el libro de segundo de Timoteo, el carácter de los postreros días, o el carácter de los hombres en los postreros días, será todo lo contrario a lo que es conforme a la paz, al amor, a la caridad y a la buena voluntad, y lo vamos a ver en unos minutos. En el Evangelio de San Mateo leemos la profecía que Jesús dio en cuanto a lo que ocurriría entre las naciones. Mateo 24, 6 y 7 dice: y oiréis de guerras y rumores de guerra, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Saben, el mundo de hoy está lleno de guerras. Hay guerras en el Medio Oriente. Eso incluye a Israel, Palestina, Irán, Afganistán. Hay guerras en la Federación Rusa. ¿Y qué me dicen ustedes de eso que está ocurriendo en Estados Unidos? Que no solamente es un asunto de violencia étnica, es prácticamente una guerra entre la población y la policía, entre los blancos y los negros. Y miren, ahora mismo en Colombia el Ejército de Liberación Nacional ha pedido una tregua, es decir, hay guerra también en nuestro hermano país. Y en muchos países africanos hay guerras también tribales y guerras civiles. Es decir, se está cumpliendo al pie de la letra. Puedo decirles con documentación fiable que hoy en el mundo hay más de 29 guerras activas. ¿Te gustaría conocer un poquito más? Te puedo mencionar algunas de estas situaciones que están pasando. Saben, la guerra en Siria, que empezó en 2011 hasta hoy, agosto de 2020, ha cobrado cerca de 400.000 vidas, con más de 12 millones de desplazados, gente que está en países vecinos en medio de la pobreza, del hambre y de una serie de situaciones infrahumanas. Pero también les puedo decir que hay una guerra, la guerra yemení, que además es un país, según algunos gobiernos, exportador de terroristas, una guerra civil que lleva más de 5 años, que sumado a una peste de cólera que tienen y a una hambruna prácticamente generalizada, tiene a su pueblo en la más abyecta miseria. Y así podemos revisar la guerra en el Medio Oriente, la guerra y las tensiones tan difíciles que hay entre la Federación Rusa y Ucrania. Es decir, hay guerras y muchas más guerras. Y alguien podrá decir, bueno, es que siempre ha habido guerras. Sí, siempre ha habido guerras, pero mira que las guerras de ahora, si las comparamos con las antiguas, son más letales, son más criminales, a pesar de que tenemos más mecanismos, o supuestamente tenemos más mecanismos para establecer la paz. Tenemos una un organismo internacional, tenemos un Consejo de Seguridad que busca la paz, tenemos grandes diplomáticos y sigue habiendo guerra y tensiones. Al finalizar la Guerra Fría pensábamos que iba a terminar también, no, pero han seguido las tensiones y la inestabilidad política en todo el globo. Pero bien, dejemos un poquito las guerras allí y vamos a pasar a otro tema. Mateo 24, 7 también nos dice, puedes buscarlo en tu Biblia, Mateo 24, 7, Jesús predice que habrá hambres. Y sabe, el hambre está muy relacionada con la sequía. Y hay en muchos países de África sequías que están afectando a gran cantidad de la población. El hambre en grandes sectores del mundo está cobrándose cientos de vidas
y muchas de ellas diariamente. Y recuerden que cuando hay sequías, y esto está ocurriendo también por efecto del cambio climático que vamos a ver en un momento, cuando hay sequías hay falta de alimentos y por lo tanto inestabilidad política que se suma a esa inestabilidad que ya veníamos viendo. En febrero y marzo de este año 2020 circuló por el mundo una noticia impresionante e impactante, por lo menos lo fue para mí. Una plaga de langostas, la más grande en 25 años en el Cuerno de África, Kenia, Etiopía y también Somalia, países que de por sí están golpeados por el hambre. Esta ha sido la peor plaga de langostas en 70 años para Kenia y ha puesto entonces en riesgo la alimentación, la seguridad alimentaria y la supervivencia de más de 50 millones de personas. Algo trágico. Pero mira que esto de las langostas me llama la atención. Yo hablaba con algunas personas y les decía, la referencia más cercana que tengo de las langostas es la que está en el libro de Éxodo, cuando las plagas cayeron sobre Egipto para que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, saliera de la esclavitud. Pero mira que luego de esta noticia y de esta realidad en África, escuché entonces noticias que había langostas en Brasil, en Argentina y en Paraguay. Y luego escuché otra noticia hace un par de semanas que ya las langostas habían también, seguramente no son las mismas, pero al fin una plaga de langostas que destruye los cultivos y lleva al hambre, ya había pasado por México, estaba azotando El Salvador y las autoridades panameñas, es decir, las autoridades de nuestro país, se preparaban ante la posible llegada de una plaga de langostas. Algo insólito, ¿no? Eso me recuerda también, para que usted lo tome en cuenta, acerca del descontrol que hay en el mundo natural del polvo del Sahara, que este año nuevamente llegó a nuestro territorio, al territorio centroamericano. Era algo que, miren, hace 5 años yo no había escuchado de que esa situación se diera, pero hoy el polvo del Sahara está llegando a nuestro territorio acá en América Central, en América Latina. Pero también quiero hablarte de otra predicción que hizo Jesús. Jesús en ese mismo capítulo 24 y el mismo versículo 7 dijo que habrían terremotos en diferentes lugares y catástrofes naturales, por supuesto. Desde la antigüedad han habido terremotos, claro que sí, pero hoy en día, miren, hasta la fecha, desde el 1 de enero hasta finales del mes de julio de este año 2020, han ocurrido más de 11 terremotos que superan los 7 grados en la escala Richter. Es decir, terremotos devastadores. En muchos lugares han cobrado decenas de vidas. Y hoy en día, si usted observa, la frecuencia y la letalidad de los terremotos, así como de los huracanes, está siendo cada vez mayor. De hecho, hablando de huracanes, puedo decirle que ahora que empezó la temporada de huracanes, podemos ver que el huracán Hanna ya golpeó a varios países. Ahora hay un huracán que está terminando ya, tal vez hoy o mañana, que lleva mi nombre, el huracán Isaías, lastimosamente, pero ha golpeado duramente a República Dominicana, pasó con fuerza por Puerto Rico, entró con todo a la Florida y siguió rumbo a las Carolinas, causando estragos en todos estos países, con muertos, con familias que quedan desprovistas de un hogar, que quedan en la pobreza, en la miseria, y que ante eso también tienen que luchar contra el coronavirus, que es una realidad latente en todos estos lugares que le acabo de mencionar. Es decir, las profecías que dio el propio Jesús acerca de su pronto regreso se están cumpliendo ante nuestros ojos. Ahora les quiero mencionar un cuarto conjunto de señales. Dijo Jesús también allí en el libro de Mateo capítulo 24 que habrían pestes. Cuando hablamos de peste nos referimos a una enfermedad que se disemina rápidamente entre la población y que causa un grave daño. Es algo así como la pandemia por coronavirus. Pero saben, la pandemia por coronavirus no es la única señal del pronto regreso de Jesús que estamos viendo en este momento. Si ustedes revisan, podemos encontrar que la epidemia de VIH-Sida se ha cobrado también millones y millones de vidas en lo que lleva desde los años 80. Y sigue también causando estragos hoy, de tal manera que hay algunos países en África donde probablemente 1/3 de la población es huérfana porque sus padres han muerto por el SIDA. Imagínense. Pero yo les pido que dejemos a un ladito un minuto las enfermedades infecciosas. Quiero que nos dirijamos
a las enfermedades no transmisibles, las llamadas enfermedades crónicas, donde está el cáncer, la diabetes, las enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas. Saben, este tipo de enfermedades están causando el 71% de las muertes en el mundo. Es decir, anualmente, y miren, nosotros a veces nos espantamos por estas cantidad de casos y de muertes que lleva el COVID. Por supuesto, es muy doloroso, muy triste, es extremadamente lamentable. Y hoy en día estamos muy consternados por los estragos que está causando el coronavirus, porque está no solamente causando enfermos, muertes, ha estrangulado la economía, dicen los expertos, y que la recuperación puede tomar un buen tiempo, gente sin trabajo. Pero mire, cuando nosotros revisamos el impacto de las enfermedades no transmisibles, son una verdadera pandemia más crítica y más cruel que cualquier otra cosa. Anualmente en el mundo, las enfermedades crónicas matan 41 millones de personas. Para que usted tenga una idea, 41 millones de personas. Quiero decirle que aquí en nuestro país, en Panamá, cerca del 70% de las personas que mueren es producto precisamente de estas enfermedades. Sí, amigo y amiga, Jesús dijo que habría pestes. Y finalmente, con el tema de las enfermedades y las pestes, quiero decirte que en el mundo anualmente mueren 400.000 personas a causa de la malaria. Y 1/3 de estas personas son niños menores de 5 años. Es decir, probablemente 150.000 niños mueren al año a causa de la malaria. Y algo lamentable es que la malaria es una enfermedad que puede ser prevenible, que es controlable, pero influye en una serie de factores, producto también del actuar humano, que impiden que se lleve esa solución. ¿Saben? Pero Jesús también dijo que habría hambre en el mundo. Y quiero leerte textualmente declaraciones de expertos en el mundo que nos hablan de eso. El programa de las Naciones Unidas para la Alimentación, llamado PMA, advirtió el 21 de abril del 2020 que mientras el mundo se enfrenta a la pandemia del coronavirus, también está al borde de una pandemia alimentaria que podría desencadenar múltiples hambrunas de proporciones bíblicas, dijo el director del PMA. En unos cuantos meses, en caso de que no se implementen inmediatamente, esto lo dijo en abril, medidas que contrarresten la crisis económica y alimentaria. Cuando hablamos de una hambruna, nos estamos refiriendo, o se refiere el término, a una escasez prolongada de alimentos que por supuesto lleva a la población pues a una pérdida de su salud e incluso la muerte. Jesús, vuelvo a decirte, en el Evangelio de San Mateo capítulo 24, 7 dijo que habría hambre en el mundo. Y el director del PMA también dijo esto: millones de civiles viven en naciones afectadas por conflictos, incluidas muchas mujeres y niños, y ellos están al borde del hambre con el fantasma de la hambruna, como una posibilidad muy real y peligrosa, aseveró en declaraciones emitidas en un comunicado de prensa. Diarios publican que este año, en el 2020, estamos precisamente por el COVID frente a la posibilidad de que la población en distintos lugares pase mucha hambre. De hecho, ya antes de que empezara la pandemia, había en el mundo 135 millones de personas que vivían en medio del hambre. Puedes imaginar lo que estará ocurriendo con esas personas, con esas familias hoy en día, producto de esta situación económica causada por el COVID-19. Entonces vemos que unos factores se juntan con otros precisamente para mostrarnos que la profecía bíblica se está cumpliendo. Y vuelvo a decirte, no es el propósito de Dios que el hombre sufra. Sin embargo, producto del deterioro del mundo, del deterioro del amor y de la caridad en el ser humano, estamos llegando a estas situaciones inéditas. ¿Y qué podríamos hablar de las inundaciones? Mire, mientras se está dando la pandemia del coronavirus, ha habido inundaciones en China, afectando a un conjunto de poblaciones de más de 20 millones de personas, inundaciones en Japón, pero también inundaciones en países como Brasil, Perú, Ecuador. Y si sumamos a esto las inundaciones que se han generado producto de los huracanes, podemos ver entonces que las
la cuestión es bastante complicada porque se destruyen los cultivos, la gente queda sin casa, la gente queda en la pobreza y en la miseria. Pero también la humanidad, apreciado amigo y amiga, está enfrentando hoy en día las calamidades que genera el cambio climático. El cambio climático que se ha producido por el calentamiento de la Tierra, por el llamado efecto invernadero, que a su vez tiene su su origen en el actuar humano. La contaminación industrial, producto del consumo, ¿verdad?, de los recursos fósiles, los combustibles fósiles, pero también por el accionar del mismo ser humano con la disposición de la basura, con el desperdicio del agua, por ejemplo, y conductas inapropiadas. Entonces vemos que el cambio climático está trayendo graves consecuencias al ser humano y quiero leerte 2 o 3 noticias relacionadas con la grave situación que estamos viviendo frente al cambio climático. Una de ellas nos indica que Australia lleva ya una década de sequías, enfrentándose precisamente a una situación muy difícil para una parte de su población. Por otra parte, quiero decirte también, y te leo la noticia, que Esperanza, que es el nombre con que se conoce la base de investigación argentina que está en la Antártida, registró el pasado 6 de febrero, 6 de febrero del año 2020, una temperatura récord de 18.3 grados centígrados. ¿Sabes? 18.3 grados centígrados es una temperatura que usted no esperaría en un área que es puro hielo como la Antártida. Es una temperatura, claro, fue una temperatura límite, ¿verdad? Pero 18 grados es una temperatura que usted consigue en Boquete, en Volcán, en Cerro Punta, probablemente acá más cerca en Cerro Azul. Y esa es una temperatura registrada este año precisamente en la Antártida, un área completamente llena de hielo. Y los científicos reportan entonces que hay pérdida de glaciares, es decir, se está derritiendo el hielo, se está subiendo el nivel del mar y con eso también se están enfriando las corrientes marinas y todo eso tiene una grave consecuencia en el ecosistema de este planeta Tierra, trayendo entonces un desequilibrio que produce inundaciones, sequías y también otros desastres naturales. Y todo eso, apreciado amigo, lamentablemente por el egoísmo, por la avaricia del ser humano. Por ejemplo, el protocolo de Kioto, que es un instrumento de política que la mayoría de los países han firmado y se han comprometido a cumplir con algunas de sus disposiciones o con sus disposiciones que buscan que controlemos los gases de efecto invernadero, que son los que contaminan el planeta y que impiden que provocan más bien que el planeta se caliente. Países como Estados Unidos y China, que son los mayores contaminantes del mundo, no lo han firmado, precisamente para no comprometer su industria, su estilo de vida y toda una serie de elementos relacionados con el buen vivir que buscan estos países. Entonces, eso es lamentable. Y yo quiero presentarte otra señal. Ya estamos llegando al final de este conjunto de señales que nos indican que la segunda venida de Cristo está cerca. Y quiero invitarte a leer en la palabra de Dios el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 5. 2 de Timoteo 3, del 1 al 5, nos dice de la siguiente manera. El apóstol San Pablo escribe de la siguiente manera al joven Timoteo, pero también para nosotros. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres, escuche bien las características de los hombres en los postreros días, es decir, en los días finales de la historia de esta tierra. Escribió San Pablo, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y cuando uno compara, apreciado amigo y amiga que me escuchas, ¿en qué se basan las decisiones de los gobernantes, de los políticos, de los empresarios y muchas veces del ciudadano común? Precisamente en un componente de avaricia, de vanagloria, de egoísmo, de falta de afecto, de falta de caridad, de falta de amor, y eso es precisamente lo que nos lleva en esta sociedad a tener situaciones de destrucción de nuestro medio ambiente, situaciones de violencia, situaciones de injusticia. ¿Por qué?
porque el carácter del hombre no está siendo regulado por la palabra de Dios, no se está desarrollando, no se está edificando conforme a la voluntad de Dios, y surgen esos rasgos propios de un ser humano pecaminoso que necesita de la presencia de Dios en su vida, pero que no la busca y que no la acepta. Y que frente a los acontecimientos que estamos viviendo, que nos indican que Jesús viene pronto, no dice, oye, realmente necesito de la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso nosotros debemos buscar a Dios en su palabra a través de la oración, para que nuestro carácter no sea el reflejo de lo que Pablo predijo que ocurriría con los seres humanos y su carácter en los días postreros, es decir, en los días finales de esta tierra. Y quiero ponerle un ejemplo que seguramente usted conoce, y no porque sea el caso de Panamá, sino porque tal vez es el caso más emblemático de la corrupción, tal vez en este siglo y en el siglo anterior, y es el caso de corrupción generado por la empresa Odebrecht. Esta empresa generó, es decir, una situación de corrupción que afectó a países como el nuestro, pero afectó a varios países de Latinoamérica, a México, a Estados Unidos y a países europeos. Se puede imaginar, digamos, es decir, yo no conozco una situación de corrupción que es el reflejo del carácter de los hombres en los postreros días, es decir, en los días antes de la segunda venida de Cristo, tan grande como este. Hasta países como Suiza tuvieron que poner multas precisamente por esta situación, donde, vuelvo a decir, vemos allí el egoísmo, la avaricia, el desafecto, la falta de caridad, de amor y de buena voluntad de unos para con otros. Y bien, yo quiero finalmente presentarte dos señales más y quiero que me acompañes a la palabra de Dios nuevamente. En el libro de Mateo, capítulo 24, versículos 37 al 39, Jesús hizo una predicción interesante y leemos de la siguiente manera en la palabra de Dios. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de Noé estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que el diluvio vino y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Aquí Jesús le dice a las personas que lo están escuchando, cuando yo venga por segunda vez a esta tierra, el carácter y la conducta de los hombres va a ser semejante al carácter y la conducta de los hombres en los días de Noé. Y Jesús da algunas características aquí, pero lo ideal es ir al libro de Génesis y ver la historia de Noé y ver cómo era el carácter y la vida de los hombres en aquellos días. Y quiero que vayamos allá para volver a este texto rápidamente. En los días de Noé quiero decirte que lo puedes ver en el libro de Génesis capítulo 6, versículos 6, 7 y 11. Puedes leer todo el capítulo 6, pero yo he tomado esos tres que son muy elocuentes. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y a continuación, Dios da también la causa, la razón por la cual se había arrepentido. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. ¿Y qué es lo que vemos hoy, apreciado amigo y amiga? Mire, lo único que no ha estado en cuarentena, en esta cuarentena, es la violencia. Revise los periódicos. Se ha detenido el comercio, el turismo, los deportes, pero todos los días producto de la violencia. En nuestro país, que es un país chiquitito, hay violencia. Mira lo que ocurre en Estados Unidos. También cada día hay muertes, pero también hay ese enfrentamiento racial, ese enfrentamiento con la policía que es producto de la violencia. En esta pandemia, al estar la gente más junta en la casa, ¿qué es lo que se ha disparado? La violencia intrafamiliar, la violencia de los padres contra los hijos. Ha aumentado la cantidad de mujeres maltratadas, o más bien no la cantidad de mujeres maltratadas, sino el registro de ellas, el denuncio de estas situaciones, porque realmente eran situaciones, yo creo que probablemente se estaban dando en muchas ocasiones. Entonces vemos que el cumplimiento de lo que Jesús dijo en esta ocasión acerca de del comportamiento de los hombres y de las mujeres en los últimos días se está cumpliendo, porque la violencia va en aumento.
Y cuando Jesús dijo que la gente estaba comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, no es que esta es una conducta negativa, no, está bien comer y beber, está bien casarse en estos días. Pero lo que Jesús está diciendo es que a pesar de esa situación de violencia que iba a estar dominando en el mundo, el ser humano iba a estar viviendo como que si no estuviera pasando nada. Iba a estar viviendo en su rutina. Pero dice la palabra de Dios que lamentablemente cuando se dieran esos acontecimientos, el Hijo del Hombre, Jesús, vendría a esta tierra y lamentablemente el acontecimiento sorprendería a muchos. Por eso yo deseo que a través de estos estudios de esta semana, conociendo el tiempo, nosotros estemos alerta, estemos conscientes de la realidad en que estamos viviendo y no seamos sorprendidos. Y quiero decirte que también Jesús dio otra descripción de la sociedad antes de su pronto regreso. Y quiero invitarte nuevamente a la palabra de Dios. Yo voy a abrirla aquí y voy a leer en el libro también, uno de los evangelios, en el libro de Lucas capítulo 17, versículo 26 al 30, que a la letra dice de la siguiente manera: como fue en los días de Noé, dijo Jesús, así también será la venida del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta que Noé entró en el arca y vino el diluvio y se los llevó a todos. No es la misma declaración, esto lo refiere Lucas. Y el versículo continúa diciendo: asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo y azufre, y los destruyó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. En un primer momento, una primera declaración de estas dos últimas señales, vemos que Jesús dice como en los días de Noé. Ahora en esta segunda dice como en los días de Lot. Entonces cuando usted va a la palabra de Dios, y vamos también al libro de Génesis capítulo 19, y vemos cómo eran los días de Lot, vemos que había una sociedad corrompida moralmente. Capítulo 19 de Génesis relata que dos hombres llegaron a la ciudad de Sodoma y Lot los invitó a su casa. Como un hombre muy hospitalario y conforme a su costumbre, él invitó a estos forasteros a quedarse en su casa. Y cuando ya había pasado un tiempo, dice que los hombres de la ciudad rodearon la casa. Le estoy leyendo de Génesis capítulo 19, versículo 4. Y dice: pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo de los hombres de aquella ciudad. Y llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Saben, este conocer de que ellos estaban hablando no era un conocer de, bueno, mucho gusto, yo soy Isaías, encantado de conocerte. No, ese conocer era una referencia al hecho de tener relaciones sexuales. Por eso es que en la Biblia, en muchas partes se registra, por ejemplo, dice que Adán conoció a Eva y ella engendró entonces a Caín, su primer hijo. Y Adán volvió a conocer a Eva y engendró a su segundo hijo, Abel. Entonces el término conocer hace referencia más bien al tema de las relaciones sexuales. Entonces estos hombres de Sodoma y Gomorra querían conocer, es decir, querían tener relaciones sexuales con estos otros hombres que habían venido y que Lot había llevado a su casa. Entonces vemos aquí el deterioro moral de la sociedad en relación con el plan de Dios que había establecido para el ser humano en el jardín del Edén. ¿Está nuestra sociedad actual, no solamente aquí en Panamá, sino en el mundo entero, deteriorada moralmente? Yo creo que sí. Y eso nos anuncia que Jesús viene a esta tierra por segunda vez. Mira, con lo que hemos revisado en esta ocasión, yo creo que tenemos suficiente elemento, suficiente argumento para creer lo que la palabra de Dios dice acerca del regreso de Cristo Jesús. Así como la palabra de Dios anunció el primer regreso de Jesús, y yo no me canso de decir eso, y se cumplió, la Biblia también anuncia el segundo regreso de Jesús y se va a cumplir, porque los acontecimientos que se predijo en la palabra de Dios que indican su cercanía está a las puertas. Es mi deseo y mi oración en esta ocasión, querido amigo y amiga que ves esta transmisión, que ni a ti, ni a mí, ni a tu familia, ni a mi familia, ni a mis amigos le ocurra lo que le ocurrió a los pasajeros del Titanic. Que no le ocurra ni nos ocurra lo que le ocurrió a los soldados norteamericanos allá en Pearl Harbor. Había señales que indicaban que algo iba a suceder.
Pero la gente, bueno, algunos no recibieron esas señales, pero quienes las recibieron, las descartaron, las pasaron por alto y dijeron, no hay de qué preocuparse. Y luego vino, como dice la Biblia, como ladrón en la noche sin avisar, el incidente que llevó a la pérdida de muchas vidas. Pronto será el regreso de Cristo Jesús a esta tierra. Y no es su deseo que ninguno perezca cuando Él venga, sino que todos seamos salvos. Dice la palabra de Dios en San Pedro 2:9, que el Señor no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, esperando que cada uno de nosotros, usted, yo, mi familia, su familia, sus vecinos, mis amigos, todos procedan al arrepentimiento y reciban la salvación y la vida eterna. ¿Decides tú aceptar la realidad y la verdad bíblica del pronto regreso de Cristo Jesús? Te animo a que lo aceptes, no porque lo diga yo, sino porque la palabra de Dios lo dice y los hechos y acontecimientos humanos lo confirman. Si tú crees que Jesús viene pronto, yo te invito a que en este momento, allí donde estás, si te puedes colocar de pie, lo hagas, sino que levantes tu mano e inclines tu rostro para orar conmigo y pedir la bendición de Dios. Amante y bondadoso Padre que estás en los cielos, en esta ocasión te damos gracias porque hemos visto a través de tu palabra y a través de los hechos humanos, de lo que ocurre en la naturaleza, que tu venida está muy cercana. Y eso nos da esperanza porque tu palabra dice que cuando tú vengas y establezcas tu nuevo reino, ya no habrá hambre, ni dolor, ni clamor, ni muerte, porque las primeras cosas pasaron. Te pedimos que cada uno de nosotros aceptemos esta verdad y junto a ti y al estudio de tu palabra nos preparemos para recibirte. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga y que a partir de hoy trabajemos en prepararnos para ese pronto regreso. Y te espero mañana para estudiar otro tema muy importante para que tengamos un cuadro más completo del tiempo en que estamos viviendo. Cristo viene, nuestra esperanza al fin se consumará. Pronto vendrá, pronto vendrá, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Muchos han dicho en su nombre soy el Cristo. Guerras, rumores de guerras oímos ya. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro. Maranata, Cristo viene por su pueblo que fielmente le esperó. Maranata, Cristo viene, falta poco para nuestra redención. Maranata, qué glorioso encuentro. Con majestad y gloria vendrá del cielo. Los que murieron en él resucitará. Pronto vendrá, no tardará, él volverá. Pronto le veremos. En un instante seremos transformados. Nuestro vestido será la inmortalidad. Pronto vendrá, sí, pronto vendrá. Qué glorioso encuentro.